Seguramente nos Sí, conocimos, entonces ahí anduvimos en las puede andadas, ser. ¿no? Sí, puede ser. Sí, sí, puede ser. Yo entré en septiembre del 83 al CCH. Ah, mm, no, yo ya creo que yo ya iba saliendo porque mi número de cuenta es 81. Sí, ya iba saliendo. Yo soy Sí. 84 13 Ah, 36 8-9. Es mi, sí. ¿Por qué será que ese número nunca se olvida? Yo también nunca me se lo sé olvida. así. Es como los primeros amores, nunca se olvidan tampoco, ¿no? Yo- Algo así. Gabriela, ¿a poco no te acuerdas de tu primer novio, por ejemplo, no? Noches, pero era justo lo que iba a decir Sí, interrumpiendo. O sea, cuando empezaron a decir eso, ¿cómo se acuerdan de esas cosas? sí. O sea, Sí. yo jamás, o sea, no, mi memoria es de teflón. Ahora no te acuerdas de No tu... me acuerdo, no, pues que si me preguntas sobre la generación o qué Ajá, compañía, así que me acuerdo de todo. ajá. ¿Y no vas a fiestas de generación de tus amigos o todo ese asunto? Mm, ¿No? mm. Es súper raro. Yo conozco gente que, por ejemplo, de nuestra edad, que va a fiestas, que se reencuentra con sus amigos de la primaria. Y dices, ¿Cómo te encuentras a tus amigos de la primaria? O sea, eso se me hace como... Todavía los de la universidad por el Facebook y todo eso, pero a los de la primaria, ¿cómo? ¿No? Y veo varios. Y la última fiesta que fui con los compañeros de mi generación, primero fui a una fiesta equivocado. Sí les conté esa anécdota, ¿no? O sea No, que, No. ¿no? Es que pues, yo me había desconectado. Buenas noches, Graciela. Me había desconectado de toda esta pandilla y que eran unos varios y eran como muy oscuros, ¿no? Siempre. Y entonces un día recibo un mensaje en Facebook y me dicen, oye, tú estudiaste sociología ahí en la UNAM y todo ese asunto. Qué padre, vamos a tener una reunión ahí y tal de nosotros. Y yo dije, ah, pues bueno, pues voy, ¿no? Y llego a la fiesta, ¿no? Y cuando llego, no reconozco absolutamente nada. O sea, los reconocía como cuando ves los coches de tus vecinos, ¿no? Así, o sea, exacto. que los ves y dices, este se me hace conocido, este también y todo, pero, y un tipo así me abrazaba y casi lloraba y que, qué gusto verte y me pusieron el nombre. Yo decía, pero ¿quiénes son estos pelados, no? ¿Quiénes son estos? Y me platicaba, hasta que uno me dice de plano, dice, te veo muy desconcertado, y dice, pues tú, ¿con quién tomaste? Digo, pues con este y este maestro. Dice, sí, yo también, pero pues ¿tú en qué año entraste entonces? Yo, no, pues yo entré en el 90 y en el 87 a la universidad, ¿no? Ahí a la facultad. Dice, no, pues es que nosotros somos de la generación, dos generaciones atrás, ¿no? Entonces, cuando yo entré, ellos ya iban saliendo, ¿no? Entonces yo por eso los veía así ya todos acabados y decía, pues estos qué, ¿no? O sea, pero me contaban unas historias, no sé. Y ya, Bueno, pero te digo, o sea, al final sí era, o sea, malo hubiera sido que de veras hubiera sido de otra facultad de o de otra, otra. no, eso hubiera sido criminal, ¿no? Eso sí hubiera estado terrible, pero sí, y eso dio pie a que me reencontrara, porque uno era hermano de la generación, 2 años, tenía un hermano 2 años menor que sí era de mi generación. Entonces de ahí ya me los reencontré y ya los fui a ver, y estos pelados ya llevaban como 5 años reuniéndose 2 veces al año, y cuando les llego y les digo, ¿y por qué nunca me invitaron o nada? Dice, es que la verdad, nos caías re mal. Y yo, pues, ¿no? Oh my Dije, God. desgraciados, ¿no? Entonces ya, obviamente fue la última fiesta a la que fui, ¿no? Ya después ya no volví a ir a ver, porque me dolió mucho que me dijeran que les caía mal y por eso no me invitaban a sus fiestas. Entonces, Okay. muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra sesión pendiente, y es la sesión referente ya a las revoluciones burguesas. Hoy vamos a ver siglo XVIII y siglo XIX. Y para dejar penúltima sesión con las guerras mundiales y terminar con el mundo actual. Entonces, vean, las revoluciones burguesas se refieren básicamente a la toma del poder, ya el poder real,
por parte de esta clase social que vimos cómo se fundó desde la época medieval, que es la burguesía. Entonces, el poder que estaba en manos de la iglesia y en manos de la corona se viene desmoronando y la burguesía va a tomar el poder y a partir de ahí ya no lo suelta, o sea, es el poder real lo tiene esta clase burguesa. Después va a salir Marx intentando convocar a la revolución proletaria para tumbar la burguesía y que venga otro grupo social a tomar el poder. Entonces, prácticamente las revoluciones son así, ¿no? Quitan a unos, ponen a otros, quitan a unos y ponen a otros. Entonces, eso siempre lo hemos vivido. Entonces, las revoluciones burguesas que nosotros conocemos van a ser las revoluciones que surgen en el siglo, que llamamos el siglo XVIII, se llama el siglo de las luces. ¿Por qué el siglo de las luces? Porque es cuando se ilumina de nuevo. Veníamos de periodos de oscuridad, oscuridad eclesiástica, oscuridad un poco ideológica, con el absolutismo de los reyes, el despotismo, ¿no? Existe esto que se llamaba el despotismo ilustrado, es decir, eran algunos reyes y princesas y reinas que aprendían a tocar el violín, hablaban latín, hablaban francés, hablaban idiomas y sabían de arte y todo ese asunto, pero no dejaban de ser unos verdaderos déspotas en el poder, es decir, eran unos verdaderos tiranos, ¿no? Entonces, ejemplos de eso los encontramos con los zares, con algunos franceses que, ahorita lo vamos a ver con Luis XVI, que finalmente eran cultos, pero pues obviamente el poder era el poder y pues eso los mantenía. Entonces, obviamente el siglo de las luces va a ser donde se va a dar este proceso que nosotros llamamos la ilustración, ¿no? Que es un proceso de iluminación. ¿Por qué la ilustración es tan importante? Porque por primera vez el conocimiento se va a expandir, es decir, no se va a constreñir a un pequeño grupo privilegiado, a los reyes o a la iglesia, no, sino el conocimiento se va a llevar al pueblo y hay un fundamento interesantísimo. Entonces, por ejemplo, vean lo que sucede, incluso lo estamos viendo ahorita, ¿no? Estamos viendo una expresión de estas cosas que pasaban. Si ustedes hacen la revolución, si ustedes intentan hacer la revolución, encabezar un movimiento social y todo, ustedes serían la primer frente de batalla o mandarían a otras personas. ¿Qué harían? O sea, ustedes irían y dirían, sí, yo voy al frente y llevo las armas y todo, o envían a otras personas. Y esas personas, ¿a quién enviarían? ¿Qué piensas, Graciela? ¿Qué piensas, Gabriela? Yo digo, lo que hacían era que mandaban, iban formando un pequeño ejército, ¿no? Ya a estas alturas ya se empieza a formar un ejército. Sin embargo, esto que acabas de decir, que el conocimiento se empieza a expandir efectivamente, pero no a todo mundo. O sea, sí se empieza a expandir, pero sigue siendo, no le llega al pueblo, a las masas, si apenas ahorita medio está llegando, pues en ese entonces no llegaba, seguía siendo contenido, sí ya se expandió un poco más, pero estaba más contenido y yo creo que se empiezan a formar los ejércitos. Exactamente. Tú, a Gabriela, ¿a quién mandabas? ¿Tú ibas al frente o mandarías a otra persona por ti? Pues es que, o sea, en esta razón yo creo que, pues si tú estás defendiendo algo, pues tú vas, ¿no? Tú vas y pues ves y te unes y o sea, es decir, tu manera de pensar tiene que ser siempre solidaria con el pueblo. O sea, ¿cómo vas a mandar? O sea, ¿qué imagen queda si mandas a los demás? ¿No? Pues básicamente lo que hicieron la burguesía como tal no va a las peleas, no va a las batallas. Necesita un ejército, como dice Graciela, y ese ejército lo va a formar de los campesinos o de la gente pobre que tiene y la va a usar para que ellos sean la carne de cañón en este caso, ¿no? Entonces, lo podemos ver ahorita, por ejemplo, con este movimiento que está en el Zócalo, estos de Frena, que los líderes reales no están ahí, o sea, los líderes no están en las casas de campaña,
¿no? En este caso, no están ahí metidos. Enviaron a gente que vaya por ellos, sus trabajadores o cosas así. Entonces, pero necesitan, y hay una gente muy fanática, pero necesitan darles un incentivo a esa gente. O sea, no les dan un incentivo necesariamente económico, sino un incentivo ideológico muy fuerte. Y entonces la burguesía de esta época del siglo XVIII, es decir, 1700, lo que le da a la gente es una esperanza y le da los primeros elementos de lo que es la libertad, de la idea de la libertad y la idea de la gobernanza a partir no de un rey, no del derecho divino, no de Dios, sino de ellos mismos. Y entonces, por ejemplo, la ilustración va a tener personajes como Rousseau. Imagínate un campesino que llega a Rousseau y le dice a él, todos los hombres nacen libres e iguales. O sea, tú eres igual exactamente que el rey. Entonces el campesino dice, pero entonces, ¿por qué yo estoy trabajando la tierra aquí y el rey está gozando? Entonces Rousseau le dice, bueno, entonces por eso debes de hacer la revolución, ¿no? Entonces ahí viene una cosa. O luego llega Montesquieu, ¿no? Y Montesquieu le dice, sí, los hombres son libres e iguales, pero están sujetos a cadenas. ¿Cuáles son las cadenas? Pues las leyes. Y entonces los campesinos dicen, ¿y quién hace esas leyes? Y entonces Montesquieu les dice, ustedes hacen las leyes, ¿no? Porque esas provocan que no haya caos ni ese asunto, pero son leyes consensuadas. Entonces esto se la cree, ¿no? Entonces, obviamente, la ilustración va a ser un movimiento de personajes de la burguesía alta, como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Marat, en este caso, que fundamentan ideológicamente todo el movimiento de por qué la burguesía debe tomar el poder, y debe de quedar fuera del control del poder la monarquía y la iglesia. Por un lado, piensa que la iglesia, los ilustrados dicen que la iglesia utiliza la superstición y utiliza la ignorancia. Y eso lo sabemos, pero de sobra, ¿no? Sabemos que utiliza estas herramientas. ¿Para qué? Pues para mantener al pueblo, no sé, aquietado, asustado, controlado y ese asunto. Entonces, la fuente del poder de la iglesia, dicen los ilustrados, es el miedo y la ignorancia. Por otro lado, ¿cuál es el control del rey? Pues la cuestión del derecho divino. De que ellos son, y las herencias que se van heredando. Y obviamente había reyes como Luis, lo vimos, como Luis XIV, que fue un rey que hereda el poder a los 10 años. Entonces, ¿quién iba a gobernar a los 10 años? Pero tuvo unos cardenales que lo estuvieron asesorando, Macerinos y todos estos que lo estuvieron asesorando para tomar el control. Entonces, obviamente el pueblo dice, sí, hay que luchar, pero necesito más incentivos. Y entonces el gran incentivo son estas dos cosas que vemos acá. Uno, la razón, y por otro lado, la libertad. Son las dos grandes banderas. Por un lado, la razón es decirle, tú vas a pensar, tú vas a conocer y no vas a creerle ya a la iglesia. La iglesia ya no te puede estar lavando el cerebro. Tú tienes de pensar. ¿Y cómo hacen que la gente piense? Pues le enseñan a leer. Entonces, por ejemplo, Graciela, aquí, por ejemplo, surgen algunos autores, a la par del movimiento filosófico, algunos autores que se va a llamar el movimiento neoclásico, como va a ser el de Lávaro, Molière, en el teatro, Molière, que hacen obras de teatro donde se burlan de los reyes y donde se burlan de la iglesia. Entonces, a través del teatro y de la burla y de la ironía, van haciendo que la gente se vaya convenciendo de poder ir a pelear, ¿no? De liberarse. Y también, en este caso, la cuestión de la libertad. La cuestión de la libertad es la libertad económica, pero también la libertad de pensamiento, la libertad de culto, la libertad de movimiento, de traslado y todo esto. Entonces le dicen a los campesinos, tú te vas a poder mover, vas a poder pensar, elegir y todo ese asunto. Es un gran elegir a tus gobernantes. Tienes la libertad de hacerlo. Entonces se crea, la ilustración es todo este movimiento ideológico basado en la razón, en la libertad, para generar una base social y que vaya a pelear. ¿Y cuáles son las consecuencias
de este movimiento, pues esta, ¿no? ¿Dónde se va a expresar? La independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y, en este caso, la independencia de los países latinoamericanos. Entonces vamos a ir viendo cómo se da. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos a Luis XVI, muy cuco él, ¿no? Y ahí nos está enseñando un poco. Entonces, ¿qué es lo que pasó con estos movimientos? Obviamente la Ilustración, pues al hacer un movimiento muy fuerte, un movimiento de base, como decíamos, va a intentar, en este caso, convencer a esta masa. Entonces, utiliza la razón crítica, hace una visión crítica de la realidad, como lo vemos aquí, que es tener una visión crítica de la sociedad, pues obviamente poner, en este caso, el relieve de lo que pasaba, qué comían, ¿no? ¿Qué hacían? ¿Cómo dormían? Por ejemplo, ustedes saben, este es un como anecdotario, ustedes saben por qué se puso de moda este tipo de pelucas aquí que traían los Luises, ¿no? Estas pelucas blancas y todo ese asunto, ¿no tiene idea? ¿No? ¿Por los piojos? Por los piojos, exactamente, por los piojos. Exactamente, porque tenían muchos piojos, entonces se ponían arroz y entonces hacían que los piojos ahí se quedaran y no les anduvieran caminando, ¿no? Y se les fueran muriendo. Entonces, por ejemplo, Luis XIV, el Rey Sol, por ejemplo, usaba 14 prendas encima, ¿no? Imagínense, y se bañó como 4 o 5 veces en toda su vida. Entonces, se pueden dar una idea de, por eso la cuestión de los perfumes en Francia, pues los perfumes no son originarios de Francia, los perfumes vienen de Medio Oriente, pero se perfeccionaron en Francia para tener. Luis XIV, por ejemplo, se han ido a Francia y han visitado Versalles, es un palacio enorme. Hay actualizaciones. Ustedes se dan cuenta que Versalles es enorme, es todo de mármol y todo ese asunto, pero no había baños. Entonces, pues, no existía. Entonces, Luis XIV iba y defecaba y orinaba en cualquier esquina que tuviera. Es decir, los excesos estaban al orden del día, ¿no? Sí, por eso cuando uno piensa, hay que pensar cuando uno diga a qué época quisiera viajar en el tiempo, no hay que pensar a ir al Palacio de Versalles en esa época, porque sería terrible, ¿no? Sería bastante feo ahí, llegarían todos enfermos. Entonces, obviamente hay un rechazo hacia lo divino, hacia la religión, y ven la historia, sí, como ir adelante, la visión del progreso, hay que ir adelante, obviamente hay que salir de lo que teníamos como sociedad. Entonces, obviamente, también a la par que están estos ilustrados, empieza pues sí a ver esta cuestión de que empieza a crecer el comercio, la burguesía necesita crecer, necesita tener una base económica para poder financiar su movimiento, entonces el comercio crece. No sé si ustedes vieron esta película, Sara o Elba, vieron esta película tan bonita que se llama El Perfume, la última versión. ¿Sí la viste, Graciela? ¿La viste, Gabriela? ¿No? ¿La del perfume? Sí. ¿No? Sí, yo sí la vi. Es súper bonita, ¿no? Está muy bien hecha, muy bien. Entonces podemos ver ahí el París de esta época. Exactamente, es esta época, ¿no? Donde se está buscando de alguna manera donde las ciudades empiezan a crecer, ¿no? Y económicamente empieza a irles muy, muy bien. Entonces, obviamente, se necesita, y hay avance, la ciencia y todo, entonces se necesita cambiar de régimen, es decir, quitar el antiguo régimen, que así se le conoce como el antiguo régimen, un poco a esto. Vayan viendo las similitudes que vamos teniendo con el mundo contemporáneo, con lo que vamos viviendo y como lo que vamos teniendo con las referencias cuando hablamos del viejo régimen o, en este caso, conservadores y liberales. Entonces, aquí tenemos a Rousseau. En este caso, Rousseau es pensador. Entonces, Rousseau fue uno de los filósofos que logró juntarse junto con esta camarilla de Voltaire, en este caso Montesquieu y todo ello, y con base, vean, esto es muy importante, con base a lo que hicieron los norteamericanos, ellos también escribieron, pero también se tomaron a los ingleses, como a Hobbes, que lo habíamos visto en Leviatán, esto de que las personas deben de dar su libertad al rey para que el rey sea la cabeza de este monstruo llamado Leviatán. Ellos dicen, no es así, ¿no? Entonces, vamos a tener estos pensadores que se van a confrontar a otros filósofos
súper importantes, como son Kant y como es en este caso Hegel, y no es que se confronten en la parte de la libertad, no es, lo que se confrontan es cómo va a evolucionar este proceso. Todos los ilustrados franceses tienen una idea de la revolución, mientras que Kant y Hegel tienen otra idea de la revolución. Kant y Hegel piensan que la revolución va a venir, va a darse casi por un orden cósmico, es decir, que va a surgir. No saben cómo, pero va a surgir. Pero a los ilustrados franceses les interesa y dicen, no podemos esperarnos a que pasen las cosas, no, tiene que suceder ya, ¿no? Y entonces, obviamente, van a tomar, por ejemplo, aquí a los ilustrados, por ejemplo, van a tomar las ideas de John Locke, ¿no? Que es aquí, está Locke. Locke, él es el primero, ojo, Locke es el primero que plantea una sociedad predemocrática. Es decir, ¿qué es predemocrática? Que la gente pueda elegir. Montesquieu va a tomar ideas de él y Montesquieu lo que va a hacer es decir, la gente puede votar y el poder se debe de quitarle al rey para que el poder esté dividido en 3 estratos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esta es idea de Montesquieu. Entonces, imagínense, los reyes cuando veían esto, es decir, nos quieren quitar el poder porque el rey era el ejecutivo, el legislativo y judicial. Entonces, cuando plantea Montesquieu quitarles el poder y dividirlo en 3, para que sea un poco basado en la idea de Locke, que sea más igualitario, más democrático, bueno, pues estos se vuelven locos, ¿no? Y obviamente también está la cuestión de la economía. Entonces la economía que estaba basada también en las decisiones del rey. Entonces aquí viene una cuestión de libre mercado tomado de Adam Smith. Adam Smith finalmente decía que la riqueza, ojo, bien interesante porque antes de Adam Smith hubo un movimiento que se llamó la fisiocracia. La fisiocracia decía que la riqueza se daba por lo que uno tenía, por lo que sembraba, por el movimiento de la tierra. Y antes de las fisiócratas hubo otro que se llamaba mercantilismo, que era, si tienes oro y plata, eres rico. Luego llegaron los fisiócratas y dices, no, si siembras, eres rico. Pero luego llega Adam Smith y dice, no, señores, la única manera de hacer riqueza es haciendo circular las mercancías en el mercado, el libre mercado. Entonces, Adam Smith es el padre del capitalismo contemporáneo, ¿no? Que conocemos, es el padre del liberalismo, ¿no? Entonces, se refiere a esta cuestión del liberalismo como esta cuestión de que las mercancías circulen. Entonces, ya tienen todo el bagaje armado, todo. Ahora necesitan echarlo a andar. Y entonces los primeros que van a tomar todas estas ideas y van a decir, vamos a ver si estos tenían razón, pues van a ser los gringos, ¿no? Entonces, por eso los gringos ahora son lo que son estos desgraciados, porque, bueno, se lanzan, dicen, hay que hacerlo. Y entonces, por ejemplo, vamos a olvidarnos de estas cosas de que si son masones y que son conspiracionistas y que tienen el tercer ojo y el ojo de Kundalini. No. Vamos a irnos con los hechos reales, ¿no? En este caso. Entonces, la independencia de Estados Unidos va a ser el primer movimiento que va a tomar todas estas ideas. Y va a decir, vamos a sacarlo, vamos a experimentar qué pasa ahí. Entonces, ellos en 1776, que es cuando empiezan, este movimiento de independencia, aquí nos está coqueteando ahí Benjamin Franklin, que no sé, tiene unas historias un poco románticas, el Benjamin Franklin, ¿no? Era un gran conquistador en este caso, era muy seductor. Entonces, obviamente el movimiento de independencia de Estados Unidos comienza por un problema de que la burguesía se organiza y decide ya no pagarle los impuestos al rey, ¿no? Al rey Jorge X. Ya no, dicen, ya nos estás explotando y nosotros ya nos estamos organizando. Estaban tan organizados que cuando se lanza su proclama de independencia, el 4 de julio de 1776, ya ellos agarran y tienen una idea de cómo hacer el país. Entonces los padres, por ejemplo, este hombre, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Thomas Paine, ya tienen muy claro hacia dónde van. Es exactamente la misma idea, bueno, no, es muy similar a la idea que después los burgueses o los representantes de la burguesía en lo que era la Nueva España, lo que hoy es México, también tenían. Nada más que estos eran más avanzados.
Porque acuérdense que la independencia de México, cuando Suárez Hidalgo, Morelos y todos, ellos no querían la independencia. Ellos querían seguir esperando al rey, ¿no? Mientras regresaba de que Napoleón lo había quitado, pero querían más poder. ¿Y cuál era el poder que querían? El poder de la lana, el poder económico. Pero estos también empiezan un poco así, pues vamos a organizarnos, vamos a tener nuestro estado. Y entonces el primer movimiento es ese, ¿no? Pero ya cómo se va a dar, cuando se dan cuenta que el rey, ahí tenemos también, les digo que Franklin es medio coqueto, ahí nos está coqueteando también. Cuando vemos que el rey empieza a rechazar esta idea de tener una especie de cogobierno con los colonos, entonces ellos agarran y dicen, entonces nos vamos a volver un estado. Y entonces al momento de decir queremos ser un estado, entonces ellos ya tienen su independencia y van a hacer algo que nadie había hecho en ningún momento. Y esto ahorita uno puede decir, ¿cómo es posible que esto no pasara? No, ellos redactan una constitución. O sea, por primera vez hay una constitución escrita. Por ejemplo, en Inglaterra no hay una constitución escrita. ¿Cómo creen que le hacen para que exista la constitución firmada por la reina? ¿Cómo? Si no está escrita. O sea, ustedes van a la papelería y dicen, ¿me da la constitución del Reino Unido? Se van a reír de ustedes. Pues, ¿qué te pasa? ¿No? Aquí. Pero aquí en México sí, ¿no? Van por un ejemplar de la Constitución y se lo dan. Pero, ¿cómo le harían ustedes? Piénsenlo un poquito. ¿Cómo le harían para tener su Constitución guardada? ¿Cómo le harían? Bien, Graciela. Se manejan a través del Parlamento, ¿no? Ajá. Que sí. Está, actualmente es el que determina, pero me imagino, no estoy segura, que en ese entonces estaba sometido al rey, que poco a poco fue adquiriendo más poder el Parlamento. Exactamente. Imagino que es a través del Parlamento. Pero tienen una forma súper curiosa. Permítame un segundito, es que están aquí tocando la puerta. Permítame un segundito. Yo no entiendo cómo en otros países, como en España, siguen teniendo un rey. O en otros países europeos, no nada más España. Creo que es Holanda, Gran Bretaña misma. Inglaterra. ¿Cómo siguen teniendo y los mantienen, caray? Como que si siempre dicen, no, pues ya los vamos a quitar porque pues nos cuesta. Pero mantener las calles me parece que es verdaderamente... No lo entiendo. No entiendo cómo siguen manteniendo... Pues estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Además es un pueblo que se siente muy orgulloso, ¿no? De tener a su reina. Sí. Además con la clase de reyes que están, o sea, ya ves los escándalos que ya traen los príncipes y demás. El rey de España, espantoso, lo corrupto y las cochinadas. Tipo misógino, espantoso. Sí. Uh-huh. Sí, es verdaderamente absurdo. Fíjate que de lo que decía ahorita Arturo, que decía que, pues yo creo que hoy en día pasa lo mismo. Uh-huh. Solo que en otro siglo, pero hoy en día el que tiene el poder contrata a los intelectuales para justificar su poder. Hoy en día, uh-huh. Yo soy obradorista. Que es quien tiene el poder. ¿Sí? No soy de Morena, pero soy obradorista. Por supuesto que hoy en día, al igual que hacían en el siglo XVII o el XVIII o el XIX, jalan, incorporan, así como estaba en este entonces Molière y demás, los intelectuales de ese momento, jalan a los intelectuales de hoy en día para justificar su llegada al poder. O sea, esto se viene haciendo
siempre. Hoy en día ya no es ese, hoy en día es el Fisgón, hoy en día es la editorial Fondo de Cultura, Paco Ignacio. Paco Ignacio Taibo. Entonces, pero es el mismo método, perdón. Disculpa. Sí, esta cosa que vemos, por ejemplo, de la Carta de los 650 intelectuales y todo ese asunto, es un poco el reflejo de exactamente eso. Son grupos que se mueven y que justifican, en este caso, movimientos, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cómo le hacen los británicos? Pues los representantes, en este caso, cada uno de los representantes de los Whigs, en este caso, o de los que están en el Parlamento, se la aprenden por tradición oral. Entonces, cada uno, cuando llega otro representante en su lugar, entonces es toda una ceremonia de pasarle oralmente los códigos, ¿no? En este caso. Y se van fijando que no se modifiquen, sino que los tengan guardados. Entonces, por eso los debates, un día pónganle en YouTube, pongan debates del Parlamento británico, son la onda, ¿no? Porque ahí no están aquí como nuestros diputados aquí que están leyendo la Constitución o vienen en internet. No, estos se lo saben de memoria y lo citan. Entonces son unos debates súper intensos precisamente por eso, por la cuestión de la tradición oral. De ahí viene la cuestión parlamentaria, el debate, ¿no? Del Parlamento, o sea, de hablar, exactamente. Entonces, obviamente, cuando los norteamericanos, en este caso, si se fijan, Estados Unidos como tal no tiene un nombre, no tiene es una denominación, Estados Unidos de Norteamérica, pero no tiene un nombre propio como, por ejemplo, México, ¿no? O como Bolivia, o Venezuela, o Argentina, ¿no? Es Estados Unidos de Norteamérica, es decir, se va haciendo una federación de estados que se van uniendo. Entonces, las primeras 13 colonias, pues obviamente después dieron pie a lo que es este asunto. Pero este movimiento lo va a ir detonando. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos viendo, después, por ejemplo, ahí George Washington nos está sacando la lengua, ¿no? Tenía fama de ser un poco así. Entonces, obviamente arman su constitución y en la constitución van a poner los 3 elementos básicos que después vamos a encontrar básicamente en las constituciones. Por ejemplo, la constitución mexicana es la primera constitución que tuvimos de 1824, es una vil copia de la constitución de los Estados Unidos, de esta primera, ¿no? Entonces, tenemos los 3 elementos básicos, que es el sufragio universal, es decir, todos votamos, la división de poderes, ahora sí, esta idea de Montesquieu, y esta cuestión de ser una república federal. ¿Qué significa esto de ser una república federal? De que cada estado tiene a su vez su propia constitución, o sea, replica lo mismo, tiene su propia constitución, tiene su propia división de poderes y tiene su propio gobernante. Y el pacto entre gobernantes es lo que se llama el pacto federalista, ¿no? Donde todos ellos se coordinan y todo ese asunto. Entonces, por eso tenemos la cuestión de un poder federal, un poder estatal y después un poder municipal. Y cada uno de estos poderes es la réplica a su vez del otro, ¿no? Cada uno de ellos. Entonces, esto es súper interesante porque los Estados Unidos obviamente van a dar un brinco, ¿no? Y van a hacer, ahí tenemos la firma de la paz, y ahí tenemos el avión presidencial, George Washington, ahí llegando, ¿no? Entonces, obviamente, lo que va a pasar es que se va a convertir que el primer experimento resulta exitosísimo. O sea, a la burguesía le resulta muy exitoso esta primera revuelta y se dan cuenta que hay que replicar el modelo. Entonces, obviamente, pues ya saben cómo hacerle, ya tienen todos los elementos y Estados Unidos va a ir poniendo de alguna manera el ejemplo. Entonces, la segunda gran revuelta, pues va a ser la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, ¿quién de ustedes no ha visto esta película o fue a ver la obra de teatro esa de Los Miserables? Que está... o sea, retrata un poco la época un poco más adelante, o sea, no retrata este momento, pero sí un poco más adelante. ¿Sí la han ido a ver? ¿Sí han visto esta de Los Miserables? Ya ven que hasta Anne Hathaway ganó un Oscar por esta película y todo ese asunto. ¿Tú sí la viste, Gabriela? Sí, la vi, esa sí la vi. ¿Te gustó? Sí, es bastante buena.
Sí, lloraste con este hombre que lo va persiguiendo. Sí, ¿quién no llora con él? Sí, tú Elba la viste, ¿eh? Sí, de hecho he visto dos versiones, hay una, ¿no? La última con Hathaway y Ajá, otra con un francés, ¿cómo se llama? No con me acuerdo. Gerard Depardieu. Ajá, sí, vi ambas, y sí, también chillé. Es Sí. muy Hombre, buena no, historia, sí. le va. Me imagino que tú, Sara, también Sí. la habrás visto, ¿no? Porque son de esas películas así para verse. Entonces, obviamente, en esta revuelta, pues ya tienen el modelo, ¿no? Es decir, ya saben cómo replicarlo y, pues, obviamente, los franceses tienen algunas particularidades. ¿Por qué las particularidades aquí se dan? Bueno, pues porque tienen sobre todo tres grandes causas, tres grandes momentos. Por un lado, tienen la parte económica. La parte económica se viene la economía hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque obviamente estos apoyaron, los franceses, su enemigo principal eran los ingleses. Entonces, los franceses apoyaron a los colonos norteamericanos independentistas, les dieron dinero, les apoyaron con armas y todo ese asunto. Y ojo, por eso desde ahí esto de que los países no tienen amigos, tienen intereses. Y una vez que se independizan los norteamericanos, desconocen los tratados que hicieron con los franceses. Entonces los otros quedan así como que, ¿cómo? Pero si yo te ayudé y todo, pues me vale. ¿No? En este caso. Incluso hasta les quitan la Luisiana, que eran los territorios de Luis, ¿no? De los Luises, por eso se llama Luisiana. Todo esto donde está New Orleans y todo este asunto, se los terminan quitando. Entonces los franceses quedan en una crisis económica. Y entonces la gente le empieza a reclamar al rey, pero ¿cómo es posible que hicieras eso y ahora nos pones en crisis? Obviamente la parte social está la parte de la economía, ¿no? Perdón, la parte de que la burguesía quiere tomar el poder. Y entonces, obviamente, ya tiene toda su base social armada y nada más necesitan una chispa. Entonces, aquí, ¿no? Las fuerzas populares como fuerzas de choque. Y la político-ideológica, pues ya lo vimos, ¿no? Esta parte de la ilustración y la independencia, el primer ensayo que se tiene. Entonces, la guerra, pues, es inevitable. Entonces, los momentos en que vamos a tener, va a ser esto, ¿no? Vamos a tener las fases. Entonces, vean, aquí hay que entender algo. Y de esto surgieron unas cosas súper interesantes que ahora todavía nos marcan. Por ejemplo, la cuestión de las asambleas. Este primer momento que tenemos aquí, ¿no? La Asamblea Nacional, es cuando se da la revuelta, es cuando se toma la Bastilla. Este es un momento de el 14 de julio de 1789, cuando está ya la revuelta. Ahora, hay que entender, cuando nosotros vemos estas cuestiones de la Bastilla, de la toma de la Bastilla, ¿cuántas personas se imaginan que había en la Bastilla? La Bastilla era una prisión. ¿Cuánta gente se imagina que había ahí? Pues como cientos, ¿no? Cientos, ajá. Gabriela, ¿cuántos te imaginas? No tengo ni idea, que otra vez la riego, ¿no? Pero adentro o afuera. Adentro, como presos. Adentro. Ay, pues yo me imagino que miles. Miles, muy bien. Sara, ¿qué número más o menos te imaginarías? Porque son esas imágenes, es la clásica imagen que nosotros vemos de la Revolución Francesa, ¿no? Así la Bastille, ¿no? Esta cárcel enorme, que está incluso en los cuadros estos de la Croix y estos asuntos, ¿no? Ahí pintados. Pues no, teníamos la fabulosa cantidad de 7 personas nada más, ¿no? Solamente había 7 personas, pero ¿por qué era tan significativo? Porque era un símbolo, era el símbolo de la opresión, ¿no? Entonces, por eso van y atacan ese lugar, no porque hubiera miles de personas, sino porque era un símbolo de la opresión. Y entonces, cuando esto comienza aquí, había lo que se llamaba los 3 estados, que era por un lado la iglesia, la monarquía y la burguesía. Y entonces se forma lo que se llama la Asamblea Nacional, que intenta, en este caso, hacer que la revolución no sea violenta, sino que la revolución sea que el rey firme una constitución. Obviamente el rey se ve obligado, vean aquí en esta parte,
en la Constitución, se ve obligado a firmar la Constitución. Entonces, la monarquía deja de ser, la monarquía francesa deja de ser una monarquía absoluta para volverse una monarquía, en este caso, una monarquía constitucional, como la que tiene Inglaterra, ¿no? En este caso, o España. Es decir, tienen un representante del gobierno, como es el presidente o el primer ministro, y los reyes juran sobre la Constitución. O sea, no tienen, y tienen el parlamento. Entonces, los reyes más bien como son un factor de poder, sí, pero no el mayor, ¿no? No tienen esa decisión. Son un poco como simbólicos ahí, su peso no es tal, ¿no? En este caso. Por más que los ingleses quieran decir que la reina tiene, no, finalmente es el Parlamento, ¿no? Si la reina hubiera querido vetar el Brexit, lo veta y punto, ¿no? Si realmente hubiera tenido el poder, cosa que no lo hizo. Entonces, obviamente, la Constitución la firma el rey de mala gana, pero los países alrededor de Francia, pues lo ven esto como una amenaza y finalmente deciden apoyar al rey. Entonces, hacen una cuestión de espías y todo, y hacen que el rey escape, ¿no? Le llevan ahí una carroza y se escapa y todo, y lo agarran. O sea, terrible, ¿no? Lo agarran, iba a escaparse a Austria y lo agarran justo cuando se va escapando. Y entonces, ¿cuál fue la solución? Pues el terror, le cortan la cabeza, ¿no? Y entonces aquí había dos grupos. Vean, cuando se hacían estas reuniones de la asamblea, de un lado había dos grupos políticos. Por un lado estaban los girondinos y estaban por otro lado los jacobinos. Los girondinos, en este caso, eran los revolucionarios, pero eran los revolucionarios moderados. Los que querían que todo fuera paso a paso. Y los jacobinos eran los radicales, es decir, cortar cabezas y matar al rey. Entonces, cuando se reunían en esas asambleas, y de ahí viene una cuestión muy curiosa, van a ver, los girondinos se sentaban del lado derecho de las sesiones, del palacio donde se hacían las sesiones, y los jacobinos del lado izquierdo. Y entonces de ahí viene que llamemos a las secciones políticas como o eres de derecha o eres de izquierda. De ahí viene. Entonces usualmente a la gente de izquierda se le dice que son los radicales y todo ese asunto, y a la gente de derecha así como los moderados. Aunque, curiosamente, cuando existía la Unión Soviética, durante la época del comunismo, esto era al revés, ¿no? Esto era al revés, o sea, lo cambiaron. Pero bueno, de ahí viene todo el asunto. Entonces, en la época del terror es donde caen cabezas, y casi caen 60,000 cabezas en un plazo de 4 años, ¿no? Y el que encabeza todo este movimiento es un personaje chiquitito, muy curioso, que se llamaba Robespierre, ¿no? Entonces, Robespierre es el que corta. Ahora, Robespierre tenía tenía una serie de posiciones ideológicas, sí, muy fuertes, es decir, o soy yo, en este caso, o es lo que piensas o no. Entonces tenían algo que se llamaba el Comité de Salud Pública. En el Comité de Salud Pública de lo que se trataba era de, básicamente, perseguir a los que pensaran diferente. Entonces también por eso se le conoce terror. Entonces, si alguien de ustedes pensaba un poco diferente a lo que marcaba el ciudadano Robespierre, obviamente le cortaban la cabeza. Y le cortaron la cabeza a gente súper interesante, como a Lavoisier, ¿no? En este caso, el que descubrió las propiedades del oxígeno, por citar alguno, ¿no? Entonces, a esta mujer, han escuchado esa frase de que si no hay pan, denles pasteles, ¿no? ¿Se acuerdan esta frase de María Antonieta? ¿A qué se refería con esto? ¿Qué piensan que se refería a esto? O sea, cuando a ella también le cortan la cabeza, pero ¿a qué se refería? Si no hay pan, denles pasteles. ¿A pasteles franceses, a bizcochos o qué? Estaban estos panes tan ricos, ¿no? De los franceses. Pues es que ella solo conocía los pasteles, ¿no? Entonces, para ella era así como, pues es lo común, eso hay mucho, entonces pues denle. Ajá, así como pasteles, no sé, de cremosos y todo estos de batel, con chantilly, todo ese asunto. Ah, pues quién sabe cómo los harían, pero ella pues era como muy ingenua, ¿no? O sea, muy inocente, era muy, muy jovencita. Pero básicamente lo que se refería era, vivimos muy engañados con ese asunto. Prácticamente se refería a los pasteles de carne,
¿no? Entonces, no se refería al pan, en este caso, como a los pasteles de pan hechos con trigo y chantillito, no. Se refería a los pasteles de carne que existían y que había en abundancia porque tenían mucho ganado. Y entonces eso se había. Entonces decía, pues no, si no hay pan, pues denle la carne, ¿no? Era una manera de decir. Entonces nosotros interpretamos lo de pasteles como si fueran pasteles de chantilly o estos pasteles que se llaman la corona, no sé si los han visto, estos que son como curvos y tienen fresas arriba, ¿no? Así súper ricos, ¿no? Que uno se los come con leche fría y súper ricos. Entonces, obviamente se refiere a ello. Entonces a ella también le cortan la cabeza y después, obviamente, eso no puede durar más, va a subir Napoleón al poder y después va a surgir con su imperio. Ahora, cuando nosotros vemos aquí, ahorita vamos a ver a Napoleón, pero cuando vemos esto, nos damos cuenta que la Revolución Francesa es tan importante para nosotros porque con ella desaparece el antiguo régimen, todo esto que habíamos visto que venía desde la Edad Media. Ahí se acaba prácticamente y empieza una nueva estructura política y social. Empiezan a existir este tipo de monarquías constitucionales, ¿no? Las constituciones ya van a ser escritas y lo mejor, digamos que el elemento más fuerte es este, ¿no? Que la burguesía toma el poder, es decir, toma el control y a la fecha tiene, es decir, no lo suelta y lo tiene, ¿no? Entonces, obviamente, esto va a hacer que se desaten pasiones, porque pues esto no fue tan fácil, ¿no? Que continúe con ello. Y entonces, por ejemplo, vamos a tener aquí a nuestro hombre de cabecera, ¿no? En este caso, a Napoleón. Él va a ser la continuación de ello. Entonces, ¿cuál es el gran mito que hay sobre Napoleón? ¿Cuál es el que ustedes han escuchado de este hombre? Que también está tan distorsionada su historia. ¿Qué han escuchado del gran Napo? Era un gran estratega, pues tenía sus complejitos por ahí, por estar chaparrito. Que era impotente. Sí, no, eso. Sí. Pues yo sabía que quería mucho a Josefina y le mandaba cartas muy acá. Pues quería, a lo mejor por todo eso, quería ser un emperador, quería expandirse, quería conquistar el mundo, como o Genghis Khan. La ansia de poder. Muy bien. Gabriela, ¿piensas eso también? Que estaba como complejado y todo ese asunto. Sí, esa es como la historia que yo también he escuchado. Ajá. Muy bien, pues lamento informarles que no están así, ¿no? Lo que resulta es, acuérdense que hay una premisa en la parte de estas historias nacionales, que es el que gana es el que escribe la historia, ¿no? Y obviamente la parte de la trascendencia histórica para estos personajes es cómo no es tanto lo que voy a hacer en este momento, es decir, cómo voy a pasar a la historia. Entonces, todas estas personas que llegan a acumular tanto poder o que tienen estos grandes procesos, siempre están pensando, más que estar pensando en el presente, están pensando mucho en la parte de la trascendencia. Entonces, sí, era megalómano, ¿no? Tenía una obsesión por el poder y, de hecho, uno de sus libros, donde nosotros nos damos cuenta es cuando ustedes lean El Príncipe de Maquiavelo, traten de pedir, si algún día lo compran como libro, pidan el libro de Príncipe de Maquiavelo con las notas de Napoleón. Entonces, él lo estudió, era su libro de cabecera. Entonces ahí ponía las notas, ahí iba escribiendo lo que él pensaba. Entonces ahí uno encuentra que era un tipo obsesionado, ¿no? En este caso, por crecer su poder. Entonces todos los mitos que existen sobre Napoleón, como sobre que era chaparro, que era impotente, que esto y aquello, vienen después de su muerte. Es cuando se crean. De hecho, Napoleón era más alto que el promedio del francés en esa época. Medía 1,70. O sea, no era nada bajito. Era más alto del promedio del francés en esa época. Era de 1,66. Entonces era 4 centímetros más grande que el resto, ¿no? ¿De dónde viene un poco la cuestión de lo pequeño y de los traumas? Bueno, proviene de algo más curioso.
¿no? Y aquí tenemos que tomar de referencia la base de que el tamaño importa o no importa. ¿Por qué? Pues porque a él, obviamente, él era un amante feroz, ¿no? Digamos que su biografía así lo muestran con Josefina y con sus amantes, pues sí, como insaciable, ¿no? Que tenía un apetito sexual muy amplio. Y hay innumerables textos que hablan de ello, ¿no? Resulta que todavía la teoría acerca de la muerte de Napoleón, pues todavía no está todo muy definida, si lo envenenaron, si murió, causas naturales y todo ese asunto en la isla de Elba, ¿no? Precisamente ahí Elba no se puede decir. Entonces, la cuestión es que cuando muere, le hacen la necropsia. Entonces encuentran, cuando le hacen la necropsia, que su miembro solamente medía 2 centímetros, ¿no? Y lo compra sí, yo también me quedé así, ¿no? Entonces lo compra un coleccionista y lo tiene en exhibición allá en Rusia, ¿no? Entonces, es muy curioso este asunto porque de ahí viene el mito. Entonces ya ahí viene el asunto de que empiezan a decir, bueno, pues es que lo tenía, a lo mejor estaba así pues porque lo tenía tan chiquito, ¿no? Y entonces de ahí se empieza a construir el mito. Entonces, vean, Napoleón pudo haber conquistado imperios, pero la historia no la ganó, porque los mitos que le pusieron vinieron después de su muerte. Y entonces, por eso de que era pequeñito, más bien se refiere, era chiquito en otra parte, ¿no? Entonces, pero esto también los médicos dicen, no, es que no necesariamente fue así siempre, sino más bien es que durante un periodo empezó a padecer una enfermedad que esa enfermedad le iba quitando masa corporal en este caso y le fue reduciendo el tamaño del miembro, ¿no? En este caso. Entonces, no es que fuera así, ¿no? También. Entonces, pues básicamente, pues ahí, por eso el síndrome de Napoleón, cuando veo y Freud después incluso lo estudió, ¿no? Lacan habla un poco del asunto, de cuando veo a estos motociclistas, así, aquí pasa uno todos los días a las 3 de la mañana, ¿sí? Con el escape así, y todos los carros suenan las alarmas, pero le encanta hacer eso. Entonces me pongo a pensar, híjole, ese ha de estar como Napoleón, ¿no? O sea, tiene tanta necesidad de llamar la atención. Entonces un día me voy a parar ahí en el balcón cuando pase y le voy a gritar así, no, ven chico, para que, ¿no? Para que se salga y ya no vuelva a pasar por aquí, por esta calle. Entonces, obviamente, Napoleón, aquí vemos su territorio, lo que está en rosa es los territorios conquistados, ¿no? De hecho, él era italiano, o sea, él nació en Italia. Entonces tiene todos estos territorios. Los territorios, en este caso que están aquí en naranja, son territorios que él puso gobernantes, en este caso afines. Por ejemplo, aquí en España puso a su hermano, ¿no? A Pepe Botella. O sea, imagínense un rey que se llamara Pepe Botella. O sea, el nombre es así como súper ridículo, ¿no? Pepe Botella. Y en los amarillos son algunos que tenían oposición, pero estaban sometidos, ¿no? Estaban sometidos políticamente a través de negociaciones. Y los que están en verde son los que se le enfrentan. Y estos van a formar algo que se llama Santa Alianza, la Santa Alianza, y después van a ser encabezados por el canciller Maastricht, y entre todos ellos se van a reunir para finalmente derrotar a Napoleón, ¿no? Esta batalla de Waterloo con el comandante, en este caso Nelson, de los ingleses, que lo derrotan en esta batalla. Entonces, obviamente, cuando cae el imperio de Napoleón, pues viene una gran reorganización que va a ser esta que todavía tenemos algunas reminiscencias, que es lo que llamamos liberalismo contra conservadurismo, ¿no? O liberales contra conservadores. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que la historia pues va y viene, ¿no? O sea, es cíclica. Entonces vamos a tener esto ya casi por terminar, ¿no? También la otra parte es que la independencia de los países latinoamericanos. Entonces, obviamente, si nosotros nos damos cuenta, ¿cuáles eran los países que teníamos en la parte de la conquista? Pues nosotros teníamos pues estos países, ¿no? Tenemos el reino de la Nueva España, aquí arriba, teníamos el de la Nueva Granada, ¿no? Teníamos el de Perú, Río de la Plata y la capitanía de Chile. Es decir, teníamos cinco reinos. Obviamente cada uno de estos virreinatos se fueron separando
poco a poco, y fueron dando pie a que surgieran libertadores como en este caso Simón Bolívar, Sucre, en este caso tenemos aquí en México a Hidalgo, Morelos y todo ello. Entonces aquí nos podemos dar una idea un poco las fechas, ¿no? En que empiezan a darse estos movimientos, estas salidas. Por ejemplo, México son las fechas de independencia, no de inicio, sino de final, ¿no? Esto es muy importante, de final. Entonces, por ejemplo, México se independiza el 21 perdón, precisamente viene la celebración, es el 27 de septiembre de 1821, es cuando se independiza México. Vean aquí Haití, hasta en el 49, ¿no? Puerto Rico sigue anexado a los Estados Unidos, Texas de México en el 36, después se va a anexar, Colombia en 1811, ¿no? Ecuador, Argentina, ¿no? Brasil, ¿no? Que van independizándose precisamente de sus reinos, en este caso de Portugal o España. Dime, Gabriela. No, estoy viendo las fechas, justo. Ajá, sí, las fechas aquí son importantes porque nos van dando una idea de cuándo se independizaron. Y hubo países, por ejemplo, como estos tres, que tuvieron al mismo héroe nacional, ¿no? Que fue Bolívar, ¿no? En Venezuela, Colombia, Ecuador tuvieron al mismo. Por eso, de hecho, había una idea y hubo momentos donde se encontraron, o sea, hubo una idea en algún momento muy loco, donde los libertarios mexicanos, o bueno, de la Nueva España, estuvieron en comunicación con Bolívar, y había una idea de generar que toda la América Latina, en este caso, fuera una sola nación. Pero hubo intentos, ¿no? O sea, sí hubo conversaciones de a de veras, ¿no? Para hacerlo. Pero ¿qué era lo que los separaba? Los separaban, obviamente, pues intereses propios, intereses nacionales, ¿no? Intereses así de tierras, de riqueza. Dime, Graciela. Una pregunta, en donde está lo amarillo, que dice Yucatán, y acá abajo Uruguay, ¿qué significa ese color amarillo? Igual en Puerto Rico y un poco en Jamaica. Estos fueron los que estos son procesos que se dieron muchísimo, o sea, de países que iban y venían, que estaban regresando. Por ejemplo, Yucatán estuvo separado un tiempo se independizó de México, pero regresó. O sea, se salieron, pero regresaron, ¿no? En este caso también Trinidad, Puerto Rico, Jamaica se independizaron en un momento dado, pero luego fueron retomados, o sea, fueron independencias fugaces, ¿no? Después fueron retomados por los países de origen. Entonces, sí, por eso cuando nosotros vamos a Yucatán les decimos los hermanos yucatecos, ¿no? En este caso, o la República de Yucatán, y sí se la creen, ¿no? Lo peor es que sí hay gente que sí se lo asume como que nosotros somos diferentes, y así como los de Nuevo León ahorita que dicen, sí, un día nos vamos a separar porque somos más gringos que nada, ¿no? Entonces, pues, en Yucatán sí lo hubo, ¿no? Sí separaron, sí estuvieron un tiempo, pero regresaron, ¿no? Y esto es básicamente, por ejemplo, Puerto Rico se separó un tiempo de España, regresó y luego fue tomada por Estados Unidos, prácticamente la tomaron, ¿no? Igual Jamaica por los británicos. Entonces, obviamente, con esto nos vamos a quedar, y la próxima sesión vamos a ver en este caso cómo se van a dar estos procesos de unificación, que es muy fácil esto, y sobre todo el proceso de revolución industrial que nos va a llevar directito a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con la creación del nazismo, el comunismo, el New Deal y todas estas cuestiones de principios del siglo XX, ¿no? Dime, Grecia. Yo nada más quisiera comentar las semejanzas que hay, como comentabas hace rato, entre todos estos procesos sociales. Hoy en día vemos como algo simbólico el juzgar a los expresidentes. Es hasta con cierto terror para ellos. Como que si vuelve otro a hacer lo mismo, los vamos a juzgar. Es un poco como cortarles la cabeza en ese entonces. O las asambleas, que también hoy en día tenemos, a donde
levanta uno la mano si estás de acuerdo o no. Digo, es una asamblea, pero bueno. O yo preguntaría, ¿quién es el Robespierre de la 4T? Cada quien conteste quién es el Robespierre. Está muy buena, está muy buena. Y efectivamente, pues sí, se desatan muchas pasiones, ¿sí? Incluso muchas pasiones que hoy en día, yo creo que sobre todo hoy en día las pasiones que más se van a desatar o ya están desatadas son los de la pequeñísima clase media. Sí, sí. Porque ni siquiera son los archirriquete ricos, porque pues ya se están colocando, porque realmente este cambio no es un cambio de poder, es un cambio de manos, pero no es un cambio de sistema, como en otros casos, es un cambio de manos de poder. Pero no es así de la monarquía a la burguesía, al capitalismo, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista es únicamente un cambio de poder. Y pues eso nada más quería comentar. Yo pienso que el Robespierre de la 4T es Monreal. Sí, ese hombre me da mucha desconfianza, no sé por qué, siempre lo veo y digo, este va a ser un factor en 4 años, porque está Sheinbaum y está Ebrard como candidatos naturales, pero él no creo que se quiera quedar con me quiero esperar hasta dentro de otros 6 años. Creo que él va a ser un factor determinante en 4 años, ¿no? Ahí. Y un poco lo que yo pensaría un poco diferente, que pensaría que más bien sí la 4T como se ha manejado ahora, de manera teórica vendría siendo un cambio de régimen, más que un cambio de gobierno, un cambio de régimen que pasa de un régimen económico neoliberal a un régimen, en este caso, de corte, si quieres decirlo, keynesiano, ¿no? Donde el Estado, keynesiano, iniciativa privada y gobierno están un poco trabajando al mismo tiempo, ¿no? Y no como neoliberalismo, donde la empresa privada, en este caso, es la que domina, ¿no? Aquí y el Estado se vuelve chiquitito. Y que eso lo vamos a ver la próxima sesión, cómo se convierte eso. Pero yo sí, a nivel económico sí hay un cambio de régimen. A nivel político hay muchas inercias y muchas resistencias. Creo que eso le está costando mucho trabajo. Y hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensarlo. Tuvimos casi 90 años de un solo partido político o un solo sistema que fue el PRIATO. Pues obviamente toda la clase política que tenemos ahorita puesta, morenistas, panistas, y todo provienen del PRI, ¿no? Esa es la gran escuela. Entonces necesitamos que pasen unas 2, 3 generaciones para que verdaderamente tengamos una clase política diferente, ¿no? Ya no priistas, ya no pensar, pero por ejemplo, todos los políticos que tenemos en el poder, para bien o para mal, provienen o estuvieron en algún momento en el PRI, ¿no? Y lo mismo le pasó a los franceses, ¿no? Y lo mismo le pasó a Juárez, y lo mismo le pasó a Porfirio Díaz, y lo mismo le pasó a Madero. Es decir, no se pudieron deshacer de los lastres políticos que tenían, y eso los llevó finalmente a que sus revoluciones pues no fueran tan exitosas como tuvieron, ¿no? Quizá la única revolución que también se acabó, pero por otras circunstancias, pero que en su momento fue libre de hacer lo que quiso, fue la Revolución Rusa, porque la Revolución Rusa se aplicó al Robespierre de cajón, es decir, eliminó completamente a la clase aristócrata, ¿no? Es decir, no la tuvo en el poder, no la usó, no se basó en ella, simplemente la desapareció de la faz de la tierra e impusieron un gobierno a partir de cero, ¿no? Quizá. Ahí. Dime. Ya nada más lo último, para que no quedarme. Comentabas de que Estados Unidos es una federación, como efectivamente es una unión de varios estados, y que no tienen como México, como Bolivia, como Venezuela, un nombre que los defina esa identidad como tal. Creo que se han querido apropiar de América, porque cuando hablan de América, creen que América son ellos, y pues no, América somos todos. Exacto. Pero creo que su intención ha sido, debido a esa falta que no tienen, esa parte de identidad de país,
quererse apropiar de América. Nada más, ahora sí ya me callo. Exactamente. De hecho, eso es lo que se le conoce como la doctrina Monroe, ¿no? Del presidente Monroe, que hay un país que se llama Monrovia en honor a él, que liberó a algunos esclavos negros y los mandó a África, a unas reservas que tenían ellos, y surge el país de Monrovia, ¿no? Entonces, Monroe es el que hace el lema de América para los americanos. Es decir, se refiere a todo el continente americano para los Estados Unidos, no que América sea para cada uno para los argentinos o los bolivianos o los mexicanos. No, América es para nosotros, ¿no? Que nosotros somos América, ¿no? Esa es la doctrina Monroe. Entonces así se maneja. Tú vas a Europa y te dicen americano, no, mexicano. Entonces sacan mucho de onda así como, ¿cómo? ¿No? Entonces, ahí es un poco, sí, porque se han querido apropiar, se han robado todo, hasta el nombre, ¿no? En este caso, ¿no? El nombre de América. Muy bien. Bueno, pues les agradezco mucho la sesión de hoy. Estuvo rica y sustanciosa y políticamente incorrecta, ¿no? Estuvo padre, ¿no? Gracias. Nos vemos gracias. mañana por acá. Y acuérdense de ir viendo la película para el viernes, ¿eh? Ay, está buenísima, véanla. ¿Te Sí, gustó? está buenísima. Sí, estoy en eso. Sí. Perfecto. Está muy buena. Gracias. Órale. Gracias. No, Bye. gracias, Elba. Gracias, Gabriela. Bye. Gracias. Nos Gracias. vemos pronto. Gracias. Bye.